En 1656, Diego Velázquez pintó un cuadro que nadie sabe explicar del todo. No es una exageración, es literalmente el cuadro más analizado de la historia del arte occidental y sigue sin haber consenso sobre qué es lo que estás mirando. Lo llamamos Las Meninas. Velázquez lo llamó La Familia. Son cosas distintas. A primera vista es sencillo. Una habitación del Alcázar de Madrid. La infanta Margarita Teresa, 5 años, rodeada de sus damas de honor, sus meninas. 2 enanos de la corte, un perro tumbado que ni se inmuta. Y al fondo, a la izquierda, el propio Velázquez, pincel en mano, pintando algo que no podemos ver. Hasta aquí una escena de corte, encantadora, técnicamente perfecta, nada que no se hubiera pintado antes. Pero hay 3 detalles que no encajan. Y los 3 están relacionados entre sí de una forma que se descubre poco a poco. El primero es el espejo. Al fondo de la sala, en la pared, hay un espejo. Y en ese espejo se reflejan 2 figuras. El rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria. ¿Dónde están el rey y la reina? No están en el cuadro. No los vemos directamente en ningún lado. Lo que vemos es su reflejo, lo que significa que están de pie, fuera del cuadro, exactamente donde estás tú ahora mismo mirando la pintura. El rey y la reina están en tu lugar. El segundo detalle es Velázquez mismo. Está pintando un lienzo enorme, de espaldas a nosotros, y no podemos ver qué hay en él. Pero por la posición de su cuerpo, por hacia dónde mira, parece estar pintando exactamente lo que el espejo refleja, al rey y a la reina, a ti. Lo que significa que esto no es un retrato de la infanta. Es un retrato del rey y la reina, posando, en el que la infanta y sus meninas han entrado a hacerle compañía mientras dura la sesión. Estamos viendo el making of de un cuadro que nunca llegaremos a ver. ¿O esa es una interpretación? Hay historiadores que llevan 300 años discutiendo si es así, si es al revés, si el espejo refleja en realidad un lienzo ya pintado y no a las personas reales. Foucault le dedicó un ensayo entero a este problema y ni él lo cerró. Pero el tercer detalle es el que casi nadie menciona primero, y es el que más me interesa. Al fondo de la sala, más atrás que el espejo, hay una puerta abierta. Y en esa puerta, recortado contra la luz que entra desde fuera, hay un hombre. Se llama José Nieto Velázquez, aposentador de la reina, un cargo de corte, encargado de la disposición de las estancias reales. Probablemente pariente lejano del pintor. Está de pie, en el umbral, con una mano en una cortina o en el marco de la puerta. Y lleva 370 años ahí, sin que nadie pueda decir con certeza si está entrando o saliendo. Piénsalo bien. No es un detalle menor. Es la pregunta que sostiene todo el cuadro. Si Nieto está entrando, alguien acaba de abrir esa puerta desde fuera, está a punto de cruzar el umbral hacia la escena, y dentro de un segundo, la composición que ves va a cambiar. Va a haber una persona más en la sala, el silencio se va a romper. Si está saliendo, ya ha estado en la sala, ya ha visto lo que pasaba ahí dentro. La sesión de pintura, la infanta, los reyes reflejados en el espejo, y se marcha con esa información hacia un lugar que no vemos para hacer algo que tampoco vemos. Velázquez no te da ninguna pista para decidir entre las dos. La luz que entra por la puerta lo recorta en silueta, lo que hace imposible leer su expresión. Su pie no está claramente plantado para anunciar ni un sentido de movimiento ni el otro. Es el único punto del cuadro pintado deliberadamente para no resolverse. Y está justo en el eje central de la composición. Si trazas una línea recta desde donde tú estás de pie mirando el cuadro, pasando por el espejo con el rey y la reina, esa línea termina en la puerta, en Nieto. Lo que significa que la figura más ambigua de todo el cuadro está colocada en el punto más importante de toda la perspectiva. No creo que esto sea casualidad. Y no creo que sea solo un alarde técnico de Velázquez, aunque también lo es. Pintar una figura nítida a contraluz, en silueta perfecta, es de una dificultad técnica que en 1656 casi nadie dominaba así.
Creo que Nieto en ese umbral es la clave de cómo funciona todo el cuadro. Las meninas entero es una pintura sobre el instante antes o después de algo. La infanta acaba de girarse, o está a punto de girarse. Una menina le ofrece agua en una bandeja, en un gesto que parece congelado a mitad de movimiento. El perro está a punto de moverse o acaba de quedarse quieto. Velázquez ha levantado el pincel del lienzo o está a punto de bajarlo. Todo en la escena está en ese segundo exacto entre un antes y un después que no podemos identificar. Y Nieto, en la puerta, es la versión más pura de esa misma idea. Entrando o saliendo, antes o después. Es la pregunta del cuadro entero, resumida en una sola figura, colocada justo en el punto de fuga de toda la perspectiva. Hay otra cosa que quiero que veas, porque cambia cómo se lee la pregunta. Tú que miras el cuadro ahora, ocupas el mismo lugar que el rey y la reina. Estás en su posición exacta, mirando lo mismo que ellos miraban. Lo que significa que la pregunta de si Nieto entra o sale no es solo suya, es tuya. ¿Estás entrando en esta escena ahora, por primera vez, descubriéndola? ¿O estás saliendo de ella, ya la has visto, y lo que estás haciendo en realidad es marcharte con algo que viste y que vas a llevarte contigo? Velázquez pintó una puerta abierta en el punto exacto donde tú estás de pie, y dejó sin resolver si tú vas hacia adentro o hacia afuera. Hay un detalle final que quiero añadir y que casi nunca se cuenta en el orden correcto. En el pecho de Velázquez, en el propio cuadro, hay pintada la cruz de la Orden de Santiago, la insignia de la nobleza que él tanto deseó toda su vida, siendo hijo de una familia sin título, dedicado a un oficio, el de pintor, que la nobleza española consideraba un trabajo manual y por tanto indigno de un caballero. Velázquez no recibió esa cruz hasta 1659, 3 años después de pintar este cuadro, lo que significa que esa cruz, en el pecho del Velázquez que vemos en la pintura, fue añadida después. Por orden real, según la tradición, o quizá por el propio Velázquez, ya nombrado caballero, retocando su autorretrato dentro del cuadro para dejar constancia de lo que había conseguido. Un pintor que se pintó a sí mismo entrando, por fin, en el mundo que durante años solo pudo mirar desde el umbral. Las Meninas está hoy en el Museo del Prado, en una sala dedicada solo a este cuadro, con gente haciendo cola para verlo desde la distancia exacta y el ángulo exacto donde, según los cálculos, estaría situado el caballete original de Velázquez. Es decir, la gente hace cola para ocupar, durante unos segundos, el lugar del rey. Me quedo con una pregunta que no tiene una respuesta limpia. Velázquez pasó su vida entera intentando cruzar un umbral, el que separaba al artesano del caballero, al pintor de corte del noble de sangre. Y pintó, en el centro exacto de su obra maestra, a un hombre detenido justo en ese punto, sin que sepamos si entra o sale. ¿Pintó a Nieto pensando en sí mismo? ¿O pintó, sin saberlo, la pregunta que define a cualquiera que pasa la vida entre dos mundos, sin pertenecer del todo a ninguno? No hay manera de saberlo. Y quizá esa es la razón por la que, 370 años después, seguimos de pie frente a este cuadro, sin saber tampoco nosotros si estamos entrando o saliendo.